La palabra para hoy es un tema que está de actualidad. Frente a los acontecimientos mundiales hemos visto cómo en el Medio Oriente los enemigos abrieron brecha en las fronteras y cruzaron hacia el territorio israelí, causando un sufrimiento atroz y muertes. La palabra para el Señor en el día de hoy habla de una condición contraria, pero la alerta de estar siempre preparados frente a los ataques del enemigo. Hoy hablaremos de el cristiano bajo ataque. Años atrás, cuando una persona sufría un ataque cardíaco, tenía poca probabilidad de sobrevivir porque no sabía lo que estaba sucediendo e ignoraba cuáles eran los síntomas hasta que era demasiado tarde. Los avances médicos comenzaron a identificar las señales comunes de advertencia de tales dolencias, tales como la incomodidad y la presión en medio del pecho, el dolor en uno o ambos brazos y la falta de aire. La difusión a conciencia de las señales de advertencia aumentaron la tasa de supervivencia de las personas y de las víctimas de ataques cardíacos. Hoy la iglesia y la hermandad se encuentran bajo ataques espirituales y no se dan cuenta de lo que les sucede hasta que es demasiado tarde. Es de suma importancia reconocer las señales de advertencia para poder sobrevivir. ¿Has experimentado desaliento? Y como el aliento del Dios alto poco a poco pareciera que ya no está en tu persona. ¿Usted siente como si estuviera perdiendo su pasión por el Señor, su pasión por la palabra, su pasión por la oración, su pasión por la alabanza? No le resta importancia, como si fuera solo un momento de baja espiritual. Debemos comprender que es la táctica del enemigo de nuestras almas. Estamos enfrentando batalla tras batalla, problema tras problema, en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia, en medio de nuestras relaciones interpersonales, en medio de nuestras finanzas o con nuestro empleo. Comencemos a reconocerlo, que aquí hay una obra que es la obra del enemigo. La buena noticia es que hoy usted tiene el poder para vencer. Se siente decaído, se siente desganado, como si ya no tuvieran fuerzas, ni tampoco tuviera aliento. Si es así, es porque la pérdida de ese aliento viene por la pérdida del deseo espiritual. El deseo espiritual se evidencia por un corazón con fuego de Dios. La palabra del Señor en esta hora está en el Salmo 63:1, donde David expresa desde lo profundo de su corazón diciendo: Dios, Dios mío eres tú, de mañana te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Cuando nos gozamos en el Señor, no hay nada que se le compare. Alguien apasionado por Dios se complace en las cosas de Dios. Una señal de ataque es la pérdida de deseo espiritual. Perder nuestro deseo espiritual rara vez ocurre deliberadamente. No ocurre de la noche a la mañana, ocurre lentamente. Comenzamos lenta y metódicamente a tener síntomas de un ataque y los cambios que suceden en nuestro corazón son sutiles. Los problemas de la vida surgen y comienzan a recortar nuestro tiempo en la palabra. Antes de que pase mucho tiempo, estamos simplemente demasiado ocupados para leer la Biblia y renovar nuestra mente. Comenzamos a sentirnos desconectados cuando oramos y antes de darnos cuenta, comenzamos a pasar cada vez menos tiempo en la oración. Pronto, muy pronto, hallamos razones para no estar en la iglesia junto a la congregación de la hermandad. La búsqueda de las cosas de este mundo reemplaza la búsqueda de Dios. En lugar de tener un corazón ardiente, este se hace tibio. Hay cosas ajenas fuera de la iglesia con las que se empieza a disfrutar más, tales como los pasatiempos, los deportes, las actividades, los juegos, los viajes, las vacaciones. Los que antes se sintieron apasionados por las cosas de Dios comienzan a tener satisfacción en las cosas terrenales. El corazón ardiente se hace tibio y esto hace que haya un ataque a nuestro cuerpo y se empieza a sentir la fatiga del cuerpo y siempre se está cansado y la falta de tiempo aún para descansar. Se levanta cada día agobiado y cansado, pero se refugia en las actividades diarias, en las labores de casa, en el trabajo, y esto produce agobio y preocupación. Y sobre todo cuando hay crianzas de niños. La fatiga de nuestro cuerpo agota nuestra mente. Nada nos satisface y se empieza a sentir un aburrimiento que nada lo llena. Nuestros pensamientos se tuercen, incluso hasta pensar en el suicidio. Elías le dijo a Dios que deseaba morir. Luego de descansar un rato, vino el ángel del Señor, lo despertó y lo alimentó. Si tu cuerpo está débil, esto permite que ciertas cosas entren en nuestra mente, en nuestra alma, y eso a su vez permite que las cosas afecten negativamente nuestro espíritu. Otra señal de ataque es la escasez. Hay veces que parece que todos nuestros recursos económicos se secan a la vez. No podemos simplemente reprender las deudas en las que nos
nos hemos metido. No podemos orar para que se vayan las cuentas. Hay que pagar las cuentas. Pero cuando todo comienza a deteriorarse al mismo tiempo, cuando los negocios se secan o se anuncian despidos y el auto se descompone y los aparatos domésticos no funcionan bien, se acaba el gas y llegan las cuentas y los niños, cuando los hay, están enfermos, posiblemente se encuentre bajo un ataque de escasez. El enemigo lo ataca de esta manera para lograr que aparte sus ojos de Dios y ponga sus ojos en el dinero. Si él puede hacer que se preocupe en lugar de adorar, usted comenzará a tomar decisiones basadas en la oportunidad en lugar de la unción. Hay hermandad completamente comprometida con Dios y que crece espiritualmente, y luego el enemigo les lanza un ataque de escasez, pero estos apartan sus ojos de Dios y los ponen en el dinero. Hay 2 veces en la vida en que somos especialmente vulnerables a la tentación: cuando no tenemos nada y cuando lo tenemos todo. Debemos permanecer cerca de Dios en los buenos momentos y en los malos, ya sea que esté en un tiempo en que las cosas marchan bien o en un tiempo cuando nada esté funcionando bien. Dios ha prometido proveerle sus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria, a medida que lo busque a él primero y lo honre con su finanza. Estamos estrenando hoy en este tiempo una generación para que tome la dirección de sus vidas por el dinero en lugar de confiar en Dios. Si los jóvenes desean trabajar es bueno, pero el trabajo necesita permitirles asistir a los cultos de la iglesia. No debemos permitir intercambiar a Dios por un buen sueldo o por un teléfono nuevo o por el esfuerzo de lograr un auto nuevo. Son cosas que no valen nada a la luz de la eternidad. Otra señal de ataque es la vida débil de oración. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Horas más tarde, Pedro mismo se encontró bajo un ataque y negó siquiera conocer al Señor, porque no había estado velando en oración. La oración es una disciplina. No existe un don de oración. Se necesita acción de nuestra parte, se necesita fe, se necesita persistencia. Sin embargo, hay veces en que aunque somos fieles para orar, nuestra mente puede obrar en nuestra contra. La estrategia de nuestro enemigo, la estrategia de Satanás es asfixiar la oración, asfixiar la lectura de la Biblia, asfixiar nuestra rutina diaria, y eso sucede frecuentemente cuando nos sentimos fracasados. Y es por 2 ocasiones comunes: una Biblia polvorienta que solo se lee en los cultos y un altar devocional privado quebrantado. La ocupación de la vida en lo que nos aparta de nuestro lugar de oración y en nuestro tiempo de oración es la táctica espiritual invisible del enemigo para sofocar nuestra oración en nuestra vida diaria. Si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos orando con regularidad, seguramente usted está bajo ataque. Otro ataque es cuando nos alejamos de las relaciones santas. Hubo un tiempo en que estábamos en los servicios aún esperando que abrieran las puertas de la iglesia, y estábamos entre los últimos en marcharnos del lugar porque disfrutábamos hablar con otros creyentes, hablar con otros hermanos y estar a su alrededor. Mirémonos a nosotros mismos y a nuestro lado. ¿Nos hemos alejado de nuestras relaciones con la hermandad de la iglesia o de los diferentes grupos? Ya no asistimos a la escuela dominical, no hay el menor interés de saber cuál es el contenido de sus lecciones. Los que son sus amigos, cada vez más aquellos que piensan carnalmente. ¿Cuáles son sus amigos? Son aquellos que cada vez piensan carnalmente en lugar de espiritualmente. Si es así, usted está tropezándose en el campo de guerra y el enemigo le está apuntando a la cabeza. Nuestros amigos son una fotografía de nuestro futuro. Si tenemos más cosas en común con alguien del mundo que con la gente que sirve a Cristo, no estamos conectados con las personas adecuadas. La prevención de los ataques del enemigo es vital para estar apercibidos y no ser derrotados y que la casa sea invadida y destruida. No debemos abandonar el tiempo y el lugar de oración. Hay 2 cosas vitales para una vida exitosa: un tiempo y un lugar de oración. La práctica real comienza cuando oramos consistentemente en el mismo lugar durante años. Orar, adorar y agradecer a Dios por su bondad en los tiempos en que todo marcha bien, y también orar a través de los tiempos difíciles, cuando las lágrimas están fluyendo y las cargas y las pruebas de la vida se sienten abrumadoras. Su lugar de oración puede ser una habitación en su casa, un lugar en el campo, un lugar en el bosque, un lugar en el cerro, cualquier lugar que usted haya consagrado a Dios como su lugar de encuentro con Él. Sin un lugar de oración, será cada vez menos probable que se encuentre con Dios regularmente. Cuando hay dificultades,
y estamos bajo ataque y sentimos que el infierno estuviera peleando contra nosotros, podemos sentir que es muy difícil orar y no sabemos orar. Podemos simplemente dejar que el Señor hable. Debemos ir a ese lugar de oración y en un acto de rendir nuestra vida a la voluntad de Dios. Nuestra presencia física ahí dice de esta manera: deseo escucharte, Padre. No sé qué decir, no sé qué orar, pero aquí estoy. No abandonemos el lugar de poder cuando estamos bajo ataque en una batalla espiritual. El enemigo intentará alejarnos de la iglesia. Mientras el hijo pródigo se encontraba en la casa de su padre, él estuvo a salvo, tenía la comodidad de todo, pero cuando abandonó la casa de su padre y se marchó a un país extranjero, lo perdió todo. Qué gran lección es esta, qué gran lección es esta, en que mientras usted esté en la casa del Padre, lo tendrá todo. Al momento que usted se aleje del lugar que ha construido como casa de oración, lo perderá todo. En Salmo 21:2 el pueblo oró por David, diciéndole: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Su iglesia es el lugar de poder. No abandone el lugar de poder. Cuando el enemigo le dé 10 razones para quedarse en casa, es cuando debe comenzar a alistarse para apurarse, sabiendo que Dios tiene una palabra para fortalecerlo. Posiblemente no escuchará esa palabra en ningún otro lugar. Cuando estamos pasando por un ataque, no necesitamos amigos negativos que quieran ponernos peor, aún todavía. Necesitamos estar rodeados de gigantes espirituales que han peleado la buena batalla de la fe y que continúan de pie. La figura del texto leído indica dos cosas: sed y sequedad. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Este verso muestra la miseria moral de las personas que aparecen por las circunstancias externas cuando estamos bajo ataque. Cuando el alma y la carne y el hombre entero se encuentran en su deleite en Dios, no hay nada que pueda suplir esa necesidad de estar protegidos en el desierto de la vida. Dios extiende su mano. Dios levanta esa cúpula de hierro para impedir que los ataques del enemigo lleguen sobre nosotros, siempre y cuando nosotros nos mantengamos al abrigo del Altísimo. Al momento que dejamos su cobertura, estamos expuestos a los ataques espirituales en nuestra vida que afectan todo lo que nosotros somos cotidianamente: cuerpo, alma y espíritu. Que Dios les bendiga grandemente para la honra y gloria de su nombre.